Hola, espero que estés muy bien. Esta es la barra de sonido Samsung Q800C. Es un modelo del 2023, pero aún en este 2024 se comercializa. Considero que es una muy buena opción, pero puede ser algo costosa, aunque tiene mejoras en comparación, por ejemplo, a la Q600C. No obstante, en teoría la potencia es la misma en comparación a la Q600C, pero tiene mejor distribución y mejor calidad en cuanto a los altavoces y también en cuanto al subwoofer. Debes saber que la potencia total que proviene de los altavoces de esta Q800C es de 200 watts y la potencia proveniente del subwoofer es de 160 watts, todo para un total de 360 watts. Pero como te digo, la calidad se siente mucho mejor. En unos segundos te la voy a mostrar. También debes saber que el peso de la barra de sonido y el subwoofer de esta Q800C se siente más, es considerablemente más pesada. La barra de sonido tiene un peso de 5,1 kilogramos y el subwoofer de 9,8 kilogramos. Y en cuanto al consumo de energía, la barra de sonido tiene en promedio 39 watts, mientras que el subwoofer 28 watts. Y por supuesto, esta barra de sonido es compatible con distintas tecnologías de sonido, incluyendo Dolby Atmos y DTS, pero para esto la fuente, es decir, una película o una serie, entre otras, debe ser compatible con esos tipos de tecnologías de sonido para que se puedan activar. Dentro de la caja encuentras el certificado de garantía, el manual del control remoto, el manual y configuración para la barra de sonido junto con el subwoofer. También encuentras estas partes o dispositivos para poder instalar la barra de sonido en una pared en caso de que así lo requieras. Vas a encontrar estos tres cables. Uno de ellos va conectado directamente a la barra de sonido, es decir que en este caso no hay un adaptador de voltaje como si por ejemplo lo hubo en la Q600C. El otro cable va en el subwoofer y ese sería el cable HDMI que va en la barra de sonido. También vas a encontrar el control remoto, el cual sería este. El control remoto se vuelve muy necesario cuando utilices la barra de sonido, por ejemplo, con un televisor diferente de la marca Samsung. Pero si utilizas la barra de sonido con un televisor de la marca Samsung, con el control remoto del televisor será más que suficiente en la mayoría de casos. Esta Q800C es una barra de sonido de 5.1.2 canales, es decir que tiene 5 altavoces laterales y frontales, 1, 2, 3 y en la parte de acá tiene otros 2 para un total de 5. En la parte de arriba tiene 2. De hecho, esa es la referencia, el punto 2. Estos altavoces son reales, por así decirlo. Apuntan hacia arriba para una experiencia mucho más envolvente. Y el punto 1 haría referencia al subwoofer. En cuanto a las entradas, esta barra de sonido tiene 2 puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. También tiene un puerto para el cable digital óptico. Tiene un puerto USB solamente para, por ejemplo, efectos de mantenimiento o para actualizar el software de la barra de sonido y también por supuesto la entrada para el cable de energía. En este caso no hay puerto USB para conectarlo y reproducir archivos de audio. Esta barra de sonido está pensada para ser utilizada principalmente con dispositivos externos, bien sea por ejemplo un televisor o un smartphone. Sincronizar o emparejar el subwoofer de forma inalámbrica con la barra de sonido es muy fácil, es el mismo paso que ya he mostrado con otras barras de sonido de la misma marca. Simplemente conectas el subwoofer a la energía como te estoy mostrando en este momento y vas a ver que en la parte de atrás va a alumbrar un bombillito azul que va a quedar parpadeando. Luego de esto entonces procedes a conectar la barra de sonido a la energía eléctrica o si ya la tenías conectada no importa, simplemente ahora vas a encenderla desde aquí. Este sería el botón de encendido que te voy a mostrar, que también es el botón para apagar o encender el micrófono de la barra de sonido. Aquí ves entonces que se puso en on, eso quiere decir que ya se ha encendido y de forma automática sin hacer algo más se han vinculado de forma inalámbrica porque este bombillito ya no parpadea. Eso indica que el emparejamiento se ha llevado a cabo de forma efectiva.
Como te había mencionado, este botón de la barra de sonido activa o desactiva el micrófono para, por ejemplo, acceder a la tecnología Space Fit Sound para que el sonido se acomode de acuerdo al entorno. Y si dejas oprimido este botón por 5 segundos, se va a activar la función de BT Pairing para que la barra de sonido empiece a buscar dispositivos para poder ser emparejada con ellos. Y con este botón cambiarías entre Wi-Fi, BT Pairing o Bluetooth, HDMI o por ejemplo puerto o entrada digital óptica. Y por supuesto el cable HDMI de la barra de sonido la debes conectar al puerto HDMI de tu televisor que sea compatible con canal de retorno de audio o en este caso canal de retorno de audio mejorado. Antes de mostrarte la prueba de sonido de esta Q800C junto con este televisor Samsung QN85C Mini LED, quiero decirte que el precio actual de esta barra de sonido se diferencia mucho en comparación, por ejemplo, a la Q600C. La diferencia es de casi $1.000.000 colombianos o aproximadamente $250, lo cual es una diferencia muy considerable. Y pienso que la diferencia en cuanto a rendimiento no amerita esa cantidad de dinero extra, pero si puedes pagarlo, adelante, si vas a notar una diferencia, una mejoría, no gigantesca, pero por supuesto existe. Esta barra de sonido por supuesto es compatible con la tecnología Q-Symphony, pero esa tecnología no se va a activar de la forma en la que se anuncia en la página, la cual nos hace creer que prácticamente va a doblegar la potencia y no. Es decir, los altavoces del televisor sí se activan, pero solamente con un porcentaje aproximado de 10, es decir, no más de eso. No esperes que los altavoces del televisor se activen al 100% porque eso no va a pasar. Pero como te digo, sí se percibe una leve diferencia activando la tecnología Q-Symphony, lo cual sí te recomiendo. Quiero además recordarte que las tecnologías DTS o Dolby Atmos solamente se activan si el contenido que vas a ver tiene o es compatible con ese tipo de tecnologías. Aquí por ejemplo utilizo este capítulo de la serie de Witcher y como ves aquí en el tablero de la barra de sonido aparece Dolby Atmos, es decir que esa tecnología sería aplicada de forma automática a los modos de audio que ofrece esta barra de sonido, es decir, el modo de audio estándar, surround, juego o adaptable. Por cierto, un aspecto extra que me gusta de esta barra de sonido es que al cambiar entre los modos de audio, la espera para que se active cada modo de audio es muy mínima en comparación, por ejemplo, a la Q600C, en donde el audio se silenciaba por un tiempo más prolongado, aunque nada alarmante. Entonces, para resumir, es una barra de sonido muy buena, pero considero que es algo costosa. De hecho, diría que demasiado costosa para lo que ofrece, pero si puedes hacerte con ella, adelante. La vas a disfrutar mucho, especialmente si tienes un televisor de la marca Samsung compatible con la tecnología Q-Symphony. No siendo más, te voy a dejar con la prueba de sonido de esta barra, primero utilizando los altavoces del televisor, luego solamente la barra de sonido y después la tecnología Q-Symphony. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. Paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.